Hola, bienvenidos al canal. Dime la verdad. ¿Alguna vez has sentido que en tu relación te estás apagando poco a poco? Como si ya no fueras del todo tú. Como si hubieras dejado de lado lo que realmente te hace feliz. Si te ha pasado, no te preocupes, no estás solo ni sola. Nos pasa a muchos más de lo que pensamos. Hoy vamos a hablar de esas señales que indican que te estás perdiendo en la relación. Y, lo más importante, cómo reencontrarte sin miedo. Porque el amor de pareja nunca debería significar perderse a uno mismo. Quédate hasta el final porque esto te puede ayudar mucho. Empecemos. Tu felicidad depende de tu pareja. Antes disfrutabas un montón de hacer cosas por tu cuenta. Pero ahora si tu pareja no está de buen humor, tu estado de ánimo se va al suelo. Claro, es natural querer compartir momentos con la pareja. Es normal que te afecte lo que le pase. Pero cuando tu felicidad está atada 100% a otra persona, ahí tenemos un problemita. Recuerda, tu bienestar es tuyo. No debería depender de alguien más. Has dejado de hacer lo que amabas. Tal vez antes amabas bailar, pintar, leer o salir con tus amigos. Pero sin darte cuenta, todo eso fue quedando en el olvido. Y ojo, no porque tu pareja te lo haya pedido directamente, sino porque te fuiste acomodando a la relación y dejaste de priorizar lo que te hacía bien. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedas en todo esto? Te esfuerzas demasiado en complacer. Siempre estás diciendo sí a todo. Incluso cuando no quieres. ¿Por qué? Porque te da miedo que tu pareja se enoje. Se sienta mal o piense que ya no la quieres. Hacer cosas por amor está bien. Pero no a costa de ti mismo. Si sientes que estás dejando de lado tus necesidades solo para evitar problemas, es momento de hacer una pausa y analizarlo. ¿Sientes que no puedes ser tú mismo o tú misma? ¿Te ha pasado que mides cada palabra o cada acción para que tu pareja no se moleste? ¿O no piense mal de ti? Como si tuvieras que modificarte para ser aceptado o aceptada. Si tienes que dejar de ser tú para que la relación funcione, ¿realmente está funcionando? ¿Tienes miedo de estar solo o sola? A veces, nos aferramos a una relación no porque nos haga bien, sino porque el miedo a estar solos nos paraliza. Pero estar solo o sola no es el fin del mundo. Al contrario, es una oportunidad para crecer, conocerte y reconectar contigo. No le tengas miedo a eso. Si te identificaste con alguna de estas señales, tranquilo. No significa que la relación esté condenada. Lo importante es que tomes acción. Y vuelvas a conectar contigo. ¿Cómo? Aquí van algunos pasos clave. Haz una lista de lo que te hace feliz. Piensa en lo que te gustaba hacer antes y empieza a retomarlo. No necesitas esperar permiso de nadie para hacer lo que te hace bien. ¿Te gustaba pintar? Compra tus pinceles. ¿Amabas salir con amigos? Manda ese mensaje y organiza algo. Pequeñas acciones hacen una gran diferencia. Date tiempo para ti. No todo en tu vida debe girar en torno a la relación. Tomarte un rato para estar solo o sola. Reflexionar o hacer algo que disfrutes es clave. La soledad no es enemiga. Es un espacio para reconectar contigo mismo. No le huyas. Aprovéchala. Pon límites sanos. Si algo no te gusta, dilo. Si algo te incomoda,
Exprésalo. No estás en la relación para aguantar cosas que no te hacen bien. Poner límites no es ser egoísta, es quererte y respetarte. Rodéate de personas que te sumen. A veces, sin darnos cuenta, nos aislamos en la relación. Es importante recuperar amistades, familia y personas que nos aporten. Una buena conversación con alguien que te quiere bien puede recordarte quién eres realmente. Refuerza tu amor propio. El amor propio no es solo una frase bonita. Es algo que se trabaja todos los días. Haz cosas que te hagan sentir bien contigo. Celébrate, date crédito por tus logros. Porque una relación sana empieza con una persona que se ama a sí misma. El amor nunca debería hacerte perder tu esencia. No tienes que apagar tu brillo para que alguien más brille. Y lo más importante, recuperar tu autenticidad depende de ti, no de tu pareja, ni de las circunstancias, sino de la decisión que tomes hoy. Así que dime, ¿alguna vez has sentido que te has perdido en una relación? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntamelo en los comentarios. Porque aquí estamos para crecer juntos. Nos vemos en el próximo video.